Bueno, muy buenas noches. Hoy es jueves 8 de agosto de 2024. Son las 7:14 de la noche, hora de Colombia. Vamos a dar inicio a la charla número 4 para hoy en día sobre la religión del futuro de Ken Wilber. Para ello vamos a mirar un video un poquito atrasado, ¿sí? En cuanto que uno no encuentra videos muy actualizados sobre la religión del futuro, menos sobre Ken Wilber, pero lo dejamos en su oportunidad. Voy a exponer en láminas el contenido hoy. Hoy es la charla número 4. ¿Sí? Esto lo habíamos visto la semana pasada, pero volvemos a repetirlo. Que dice que la existencia humana, que tiene que ver con nuestra vida, nuestro trabajo y nuestras relaciones, gira en torno a los siguientes puntos fundamentales de desarrollo y evolución: un crecimiento hasta lograr una auténtica plenitud, un despertar a una libertad radical, una limpieza hasta el florecimiento real y la expresión hasta alcanzar un funcionamiento pleno. Este marco de referencia integral constituye, en fin de cuentas, una especie de guía del universo, de guía del usuario del universo a un manual útil para cualquier ser humano. El mundo. Los 4 caminos de evolución de la religión del futuro son crecimiento, despertar, expresión, limpieza. Ya vimos uno que otro. Ya vimos los estados. Hoy vamos a ver las estructuras. Sin embargo, repasemos que las estructuras y los estados son 2 de los ítems psicoespirituales más importantes que posee el ser humano. Existe en ambos un espectro de desarrollo que va desde la mínima conciencia hasta una conciencia máxima. Además, en la medida en que la sensación de identidad o el sistema del yo crece, se desarrolla, evoluciona, va identificándose con estructuras y estados cada vez más elevados y proporcionándoles en consecuencia visiones del mundo y puntos de observación también cada vez más elevados. Estos 4 ítems, que son las estructuras y sus visiones, y los estados de conciencia y sus puntos de observación, son 4 aspectos fundamentales del crecimiento y del despertar. Como estos 4 vectores básicos de la evolución y desarrollo son muy conocidos para la comunidad relativamente pequeña de expertos que la estudian, pero prácticamente desconocida por el gran público. La humanidad conoce los estados de conciencia de hace miles de años. ¿Pero todavía no tienes PowerPoint? Estoy en PowerPoint. No está saliendo. En el mío no está saliendo. ¿La otra persona lo están viendo? Yo sí lo estamos viendo. Sí, voy a volver a entrar. Chao. Ok. La humanidad conoce los estados de conciencia desde hace miles de años. Probablemente desde hace unos 50.000 años, desde la época de los primeros grandes chamanes y sus exploraciones de los supramundos e inframundos a través de distintos estados, a menudo provocados por plantas llamadas enteógenas. Así ya. En tanto experiencias directas e inmediatas de primera persona, los estados de conciencia son en primera persona, o sea, el yo. Están abiertos a la introspección, a la meditación, a la búsqueda de visión, a las experiencias cumbres y otras modalidades de experiencias directas. Es decir, se pueden palpar, sentir, etc. Recordemos que como estas 2 secuencias evolutivas, tanto las estructuras de desarrollo y los estados de despertar, como son los estados de las estructuras de desarrollo, jamás habían sido reconocidas y desarrolladas conscientemente en la historia de la humanidad. Nuestra visión de la condición humana siempre ha sido, tanto en Oriente como en Occidente, una visión fragmentada que se ha reflejado sin excepción alguna en todas las actividades humanas. Los estados son algo que podemos ver,
mientras que las estructuras son algo algo a través de lo que miramos. Pero tengan en cuenta esto, repito, los estados son algo que podemos ver, en cambio las estructuras son algo a través de lo que miramos. Las experiencias como la alegría son los estados de felicidad, tristeza, ansiedad, miedo, temor, entusiasmo, etc. Los sentimientos cotidianos de las experiencias cumbres y las experiencias espirituales religiosas, llámese visiones espirituales, conciencia de unidad última, experiencia de unidad con Dios, etc. Y esos estados llamados los alterados o no ordinarios de conciencia, que son las experiencias extracorporales o viajes astrales, la experiencia del vacío, ese vacío cósmico, etc. Y los estados meditativos como el Savikalpa, o meditación con forma, Savikalpa Samadhi, o Nirvikalpa Samadhi, o meditación sin forma, o Sahaja, o conciencia nodal, etc. Están hechos de estados, no de conciencia, no de estructuras, sino de estados. Vimos la semana pasada la última clase vimos los 5 estados de conciencia. ¿Cuáles eran los 5 estados de conciencia? Incluso nos detuvimos en cada uno de ellos para definir. Cada uno tenía su respectivo cuerpo de masa de energía. Era el vigilia, el sueño profundo, sin sueño, el turilla y el turiyatita, llamado también dual integrado o no dual, también se le conoce como testigo. Y tiene otros nombres, ¿sí? El vigilia es el cuerpo ordinario físico, pero la parte sutil, el estado sutil, es el cuerpo astral. En cambio, en el sueño profundo, sin sueño, el cuerpo es muy casual o muy sutil. En cambio, el turilla es un dual y es integrado, y el testigo es un cuerpo barrálico o de barra. Estos son las experiencias que muestran dentro del despertar, porque los estados lo que producen son despertar de la conciencia, desde el estado ordinario, sutiles, causales, el turilla y el turiyatita, y las tradiciones occidentales establecidas como el camino de la purificación, la iluminación y las noches oscuras, tanto el yo, del alma y de los sentidos. Uno puede experimentar, hemos dicho eso, una estructura y un estado, porque los estados determinan lo que vemos. Son objetos ordinarios, objetos sutiles, objetos causales, mientras que las estructuras determinan el modo en que lo vemos. Podemos verlo míticamente, podemos verlo racionalmente, pluralísticamente, etc. Y lo que es todavía más importante, el modo en que seguiremos viéndolo, porque las estructuras se refieren en realidad al modo en que nos desarrollamos, mientras que los estados, por su parte, tienen que ver con el modo en que nos despertamos. Por favor. O bien, hoy nos tomamos cada vez más presentes a la presencia del presente, a su profundidad, a su fundamento, que conduce finalmente a la gran liberación o a la entidad suprema. Las estructuras, ¿cuántas hay? Si hay 5 estados de la conciencia, las estructuras de la conciencia son 12. Toda la conciencia, pero unos son los estados, que son 5, y otras son las estructuras, que son 12. Eso hay que tener muy en cuenta, retenerlo. Hay 12 estructuras en las cuales muchas veces han jugado, la han ampliado de 16, la han reducido a 8, a 9, a 7, incluso a 5. Esas estructuras. Pero las 12 son las principales, las claves o fundamentales para entender todo el proceso de
de este crecimiento. Son, llaman ocultas, porque es que se ven en tercera persona, o sea, uno no es yo ni un tú, sino un nosotros. Externamente. Quiere decir que uno no se da cuenta que está en esa estructura, no es consciente. Uno no es consciente de eso, ¿sí? Uh-huh. Por eso tienen que ver, las ve otro. Otros son los que perciben los errores de uno, o las virtudes, ¿no? Las estructuras, por su parte, aunque no resulten accesibles a la introspección, esos no están accesibles a estos mecanismos, ya sea la introspección, la fenomenología, la meditación o la contemplación, y rara vez se encuentran, como ya hemos dicho, en las distintas tradiciones de sabiduría. Poco la sacan, son totalmente desconocidas. Es Occidente el que las descubrió y las estableció y las ha venido estructurando cada vez más. Son evolutivas, van con el proceso de evolución del ser humano. Las estructuras de conciencia, por su parte, que es una de lo que, bueno, es una versión, va desde lo arcaico hasta la mágica, mítica, racional, pluralista, integral y supraintegral. ¿Ahí cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 12. O sea, hemos simplificado, hemos llevado a 7 de 12, hemos eliminado 5 y la hemos incluido ahí en la superior. ¿Son más arriba o están dentro de las supraintegrales? Correcto. Estas son pautas o formas mentales implícitas y encastradas de tercera persona, o sea, se llaman mapas ocultos, a través de la cual la mente observa e interpreta y en consecuencia experimenta el mundo. También incluye también a los estados, por supuesto. Claro. La implementación es de ambos lados, ¿sí? Tanto el estado como las estructuras. Esas son las 12 que hemos dicho, lo hemos enfocado, que van desde, tienen colores, ¿sí? No son los colores de los chakras, ni los colores de la dinámica espiral, ni nada por el estilo, son los colores del arco iris, como vamos a ver del arco iris. Entonces van desde el menor al mayor en esta forma: arcaico, color infrarrojo; mágico, tribal, es un magenta, es una transición entre el rojo; mágico, mítico, rojo propiamente dicho; mítico, tradicional, ámbar, que ya tiende más amarillo; racional, moderno, que es más naranja; pluralismo, que es postmoderno, es verde; 7, que es el nivel, es el crecimiento de desarrollo, también llamado niveles, ¿sí? Que es la integral o turquesa; 6, pluralismo, postmoderno, verde; 7, integral o turquesa; 8, supraintegral de tercer grado, pues ya de color más blanco, como el 9, que es el paramente, que es añil, que es la estructura número 9; la 10, la metamente, que es violeta; la 11, que es la sobremente, que es ultravioleta; y finalmente la 12, que es la supermente o clara luz. Estas son las 12 estructuras de la conciencia. Probablemente haya más, pero por ahora con eso nos basta, ¿sí? Que Wilber hace un ejemplo muy sencillo, pone el ejemplo de una escalera, el que escala y la visión que uno va teniendo a medida que escala. Cuando sube en una escalera, coloque en una escalera subiendo y va a ver lo que va a encontrar. ¿Qué es lo que va a encontrar? La escalera es prácticamente el espectro de las estructuras o peldaños básicos que componen la escalera de la conciencia. Serían 12 peldaños. Una vez que emergen, ellos van surgiendo a medida que la mayoría de sus rasgos siguen existiendo, es decir, son estructuras duraderas, no se pierden, evolucionan con la edad. Incluso las primeras edades del yo tienen que ver con las primeras estructuras de desarrollo. El escalador es la famosa sensación de identidad o el sistema del yo, que a medida que asciende los distintos escalones básicos de la existencia,
es decir, los niveles o peldaños de la escalera de desarrollo, que la teoría integral no considera escalones rígidos, sino ondas de probabilidad, se identifica profesional y exclusivamente con un determinado escalón, y desde ahí contempla el mundo a través de la visión propia de ese escalón. Entonces, repasando, encontramos una escalera con 12 peldaños, un escalador que es el yo, que va subiendo, y a medida que va subiendo va contemplando la realidad, sus visiones propias. No es lo mismo. Porque a veces también se puede caer el escalador, se baja a niveles más bajos. Ahí son las difusiones o patologías que presentan. Sí. Cuando no saben escalar, producen esos accidentes, como accidentes que se producen cuando sube una montaña, si no tiene las medidas necesarias para subir, comete errores y esos errores son fatales, pueden llevarlo a la muerte, cuando no a la inhabilidad o a la enfermedad. La visión del mundo es lo más importante, dicho en otras palabras, está determinada por el escalón. A medida que ustedes ven el escalón, ahí ustedes tiene una visión, que son los rasgos propios de ese escalón, que se encuentra lo mismo que sucede cuando subimos una escalera de verdad desde el escalón 3, vemos el mundo tal como se presenta en ese escalón, el escalón 6 vemos el mundo que se presenta en este escalón, etcétera, etcétera, etcétera. Este ejemplo es muy sencillo de visualizar para entender lo que son las estructuras de desarrollo. Les recomiendo mucho que cuando mediten en estas, en la escalera, en el escalador y en la visión que va teniendo a medida que va ascendiendo. Vamos a hacer un pequeño repaso muy somero, dado el tiempo y mi limitación física del mismo. ¿Sí? Si quieres te voy leyendo, te ayudo a leer. No, tranquilo, yo leo, sí, tranquilo, no te preocupes, sí. Alcanzo a leer. Los niveles de conciencia, el arcaico. Para ello tenemos que irnos por acá a mirar una cosa importante. Aquí en el libro de Religión del Futuro, digo que ponga mi que recuerde que esto se llama también pulcros, ¿sí? Entonces es el escalador, va ascendiendo por cada uno, va teniendo un escalón propio, una estructura, y va teniendo una visión. Aquí son las visiones que va teniendo a medida que va ascendiendo, y eso comienza desde niños. Recuerden, tenemos visiones del mundo, ¿sí? ¿Tiene relación con la edad? Por supuesto, a medida que crece la edad, va creciendo la sensación de identidad, ¿sí? Porque es el yo que también se va formando. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es los colores. Ustedes pueden ver aquí una serie de los 12 colores del arco iris, y pueden ver por el otro lado, o sea, verticalmente pueden ver los 12 colores que están respectivamente en el cuadro, son los colores del arco iris, y aquí los ven pues en blanco y negro, ¿sí? Y esto que va viendo son las famosas líneas que se van explicando en la medida en que vamos desarrollando. Aquí en esta gráfica ya es muy clara, aquí están los colores, vamos desde el infrarrojo, el color magenta, rojo, ámbar, que está en inglés, aquí por aquí está en español, ¿sí? Ahora acá está en español, aquí está en español, aquí está en español. Infrarrojo, aquí va uno por uno, también se llama grados de altitud. Entonces va uno por uno hasta completar 12 en total. O sea, vamos desde el infrarrojo y llegamos a la famosa
ultravioleta y clara luz. Cada uno tiene un nombre para un titular para establecer a qué se refiere esa estructura. La primera se llama sensoromotora, la segunda magenta se llama la simbólica, que son los estados preoperacionales, que son Piaget fue el que las líneas cognitivas que fueron estableciendo. Usted puede ver para acá las determinadas líneas de valores cognitivas, órdenes de conciencia, etcétera, etcétera, pero todos o hablan o tocan, algunas, unas llegan hasta, muy pocos han llegado al 12, pero la mayoría pasan a un 8 o un 7, cuando no un 6. También lo conocen como, se van a conocer también como órdenes. Entonces aquí va a encontrar que habrán de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Entonces se van clasificando las estructuras. Esto hay que tenerlo en cuenta y desarrollarlo y mirarlo, visualizarlo. Ojo, los colores fundamentales. Fíjate el infrarrojo, el magenta, el ámbar, el naranja, etc. Aquí hay uno que está más en español que ese que está. Este está en español. Este está en español. Aquí lo tenemos: infrarrojo, magenta, rojo, ámbar, naranja, verde, esmeralda, turquesa, añil, violeta, ultravioleta y clara luz, con sus respectivos nombres o títulos. La sensoromotora es la infrarrojo, la magenta es la preoperacional, la simbólica, pero preoperacional simbólica, la roja es la conceptual preoperacional, la operacional concreta, famosa regla Roll, que es el color ámbar. La naranja ya es más operacional formal, que es la racional. La verde es mente pluralista, ya es mente más sistémica. La esmeralda ya tiene una visión lógica inferior, porque hay una superior, más paradigmática. La turquesa una visión lógica superior, más interparadigmática. Ya de ahí para arriba hay 4 que son la mente iluminada, que es la mente transglobal, color añil, violeta, que es la mente intuitiva, que anteriormente se llamaba sutil, y el ultravioleta, que es la sobremente, anteriormente llamada causal, y la clara luz o supermente. ¿Por qué le llaman anteriormente? Porque él en libros anteriores pues no las nombraba tanto como en este libro, ¿sí? Cada uno tiene las líneas de valores, van desde la supervivencia, el espíritu del parentesco, los dioses de poder para el rojo, el azul son las fuerzas de la verdad, la parte operacional formal o naranja es la parte del esfuerzo, del éxito, que es la parte racional, la parte humanística es verde, y así él va explicando uno por uno, como vamos a ver ahora. Entonces, por eso vamos en esta parte, que la primera niveles o estructuras de conciencia, uno que es el arcaico, que es el infrarrojo. En esta etapa marca el comienzo de nuestro viaje de desarrollo, es decir, esto se asocia principalmente con los recién nacidos, pero también se puede encontrar en adultos. Esta es la etapa prepersonal y preverbal, en la que no tenemos sentido de identidad ni acceso al lenguaje. Nuestra comunicación es verbal, no se limita a murmurar, y nos comunicamos solo para asegurarnos que se satisfagan nuestras necesidades inminentes. Eso lo vivimos en las etapas de los primeros años de la edad. Segunda es la etapa segunda o de altitud, llamada la mágica, magia magenta por el color. Domina en los niños pequeños y en las sociedades tribales. Aquí tenemos un sentido rudimentario de uno mismo. Nuestro sentido de identidad se está entrelazando con nuestro entorno y confundido con él.
Domina la superstición, los poderes milagrosos y el pensamiento mágico y animista, envueltos en nuestras propias necesidades de seguridad y supervivencia. No podemos empatizar con los demás. Es muy propio donde se está desarrollando el ego. Etapa muy egoísta. Viene la etapa 3, mágico, mítico. Son más o menos saltos de cada 3, 4, hasta 5, incluso 7 años. Esta altitud 3, llamado mágico mítico, tenemos un sentido de identidad lo suficientemente fuerte como para percibir el mundo como algo separado de nosotros e intentamos imponer esta identidad al mundo de los demás. Hay comprensión de causa y efecto, lo que significa que somos narcisistas. Los límites del yo todavía son indebles. Los límites del yo todavía son indebles y débiles, por lo que experimentamos el mundo como un mundo donde corren los perros, pero donde todos quieren atraparnos, sofocar nuestros deseos, somos egocéntricos y no podemos tomar la perspectiva de los demás, mientras que para muchos los temibles dos marcan el pico del dominio de esta etapa. Siguiente es la etapa o altitud 4, que es la mítica. Es un salto a Amba, el famoso Amba mítico, donde podemos adoptar una perspectiva de segunda persona y empatizar con los demás. Ya no es tan egocéntrico, se vuelve etnocéntrico la persona. Otros son ahora personas por derecho propio, las otras son ahora. Bien, son personas. Esta es una etapa conformista donde nuestra edad se deriva de los grupos a los que pertenecemos. Aunque podemos empatizar con otros miembros de ese grupo, a menudo somos intolerantes con personas de otras razas, colores, sexos o credos. Ese pensamiento aquí es concreto, operacional y absolutista. Es muy inocente, ¿sí? Yo creo que va desde los 7 hasta los 10 o 12 años. ¿Sí? ¿Solo la familia o el grupo religioso que pertenece, sí, no más? ¿O los pequeños amigos del colegio? La parte racional, que es la parte que comienza a los 12, 11 años. ¿Sí? Es la primera etapa mundicéntrica, donde ya el yo ya no es de primera, de segunda, sino de tercera persona. La toma de perspectiva en tercera persona está ya disponible y ahora podemos tomar la perspectiva de todos los seres humanos, no solo de nuestro grupo elegido. Ese es el pensamiento formal operacional de Piaget, se vuelve disponible y ya podemos pensar sobre el pensamiento. Sí. Podemos reflexionar, ser críticos con nuestras experiencias y comprender nuestros mundos condicionales. Sostenemos los hechos según su validez, que determinamos por la lógica y la razón. Esta es una actitud o un nivel o una estructura orientada al individuo con temas de abundancia y logros materiales. Ahí comienza prácticamente todo un logro de mérito, donde el yo va a conquistar el mundo. Etapa sí, 6, los esfuerzos, el éxito. Ya empieza una etapa posmoderna, la actitud 6. Es la etapa verde. Sí. Ya después miramos las estructuras para visualizar. Es la etapa mundicéntrica más avanzada. Cambiar acá el concepto. Mundicéntrica más avanzada. Aquí hay otro cambio en la toma de perspectiva. Podemos adoptar una perspectiva de una cuarta persona. Y si cuántas personas a la larga vamos a ejercer 12 personas, porque cada estructura es una persona. Fíjate, 12 identidades que vamos a tener o sensación de yo. Así que vayan cambiándose como se cambia uno de vestido. Cámbiense a 12, tiene 12 vestidos en las estructuras de conciencia. ¿En cuál está? ¿Cuál vestido tiene? ¿Sí? Entonces, esa pregunta es interesante. ¿En qué actitud nos encontramos? Podemos empezar a tomar conciencia de eso, ¿no? ¿Y a dónde queremos ir? ¿Y a dónde podemos ir?
Bueno, aquí hay otro cambio en la toma de perspectiva. Podemos adoptar una perspectiva de cuarta persona. Esto nos habla el constructivismo, que es la naturaleza construida del conocimiento, y el cuestionarnos todas las afirmaciones previas de verdad. Esto ha producido también unos conflictos terribles, ¿sí? Somos sensibles, pluralistas y relativistas, pero produce mucho desorden y orientación, porque lo uno y lo otro ponen a todo mundo tiene la razón, no todo el mundo no tiene la razón. Entonces, ¿cuál de todo? Buscamos comprender e incorporar puntos de vista y verdades que a menudo son descartados por la cultura popular, lo que genera interés en prácticas como el yoga, la meditación. Esta actitud viene acompañada con una fuerte sensibilidad planetaria y un deseo de aplanar todas las jerarquías para eliminar las fronteras artificiales que separan a las personas. Pero ojo, porque los abusos han sido extremadamente peligrosos, muy peligrosos. Sí. Sí. ¿Qué Wilber habla? La jerarquía contra todas las jerarquías. Sí, ya no, él no entiende lo que son jerarquías de dominio, jerarquías de desarrollo. Todo lo confunde, ¿sí? Todos son iguales, todos son jerarquías de dominio. Todos somos iguales, pero no todos somos iguales. Bueno, Ken Wilber entra a unos niveles de conciencia que llama de segundo orden, o segundo nivel. ¿Estos son cuáles son? Entre esos está la actitud 7, que llama integral. Clara Gave lo calificó el salto de conciencia de segundo nivel como un salto monumental. Bueno, Clara Gave es uno de los grandes psicólogos de desarrollo evolucionista, ¿sí? Que trabajó este campo en el modelo mismo de desarrollo. La primera etapa del segundo nivel es integral, verde, un verde azulado. Aquí nos volvemos multiperspectiva y abrazamos todas las alturas previas de desarrollo. Los integramos activamente, los revivimos y los utilizamos cuando es necesario. Esta etapa es una etapa enfocada individualmente. El pensamiento sistémico y la condición, visión lógica se vuelven disponibles. Podemos ver sistemas y jerarquías naturales, o sea, jerarquías de desarrollo. Después de la deconstrucción que tuvo lugar en la etapa del posmodernismo verde, reconstruimos y recontextualizamos y reintegramos todo el conocimiento previo. Nos esforzamos por encontrar patrones de conexión y unidades más allá de la diversidad. En una etapa, por supuesto, hay la población de la humanidad, ya hay un censo de cuántos hay en cada nivel, en cada estructura. Integral, llamada integral avanzada o superintegral. ¿Qué es integral turquesa? Somos más comunitarios que el anterior. Sí, que el anterior, y dependemos más de las emociones. Hicimos prácticas anteriores para reintegrar actitudes. Estamos hablando de niveles de desarrollo. Y crear un yo integrado. Ahora estamos listos para dejar de saber. Cuestionamos profundamente nuestro conocimiento, nuestra epistemología, nuestra ontología, y estamos mucho más abiertos a formas de conocimientos que están más allá del intelecto. Nuestra preocupación es atender las actitudes previas de desarrollo y sanar la fragmentación que crea. Hay otros niveles o estructuras de conciencia de tercer nivel. Recuerde que cuando hablamos de nivel, estamos hablando también de estructura. Bueno, aquí Wilber también ha trazado tentativamente 4 actitudes de desarrollo de tercer nivel utilizando el trabajo de Aurobindo Ghosh como base. No entraremos en profundidad aquí. Las actitudes de tercer nivel están más allá de lo que la mayoría de los seres humanos jamás experimentarán y rara vez se ven en los asuntos humanos y mucho menos se comprenden. Pero ya hay un porcentaje muy mínimo, no llega al 1%, pero ya
que vamos avanzando allá. Bueno, cada uno de esas que acabamos de ver, cada una de esas estructuras, también llamados niveles, son 12, tienen sus respectivos colores. Hay unas líneas que los complementan, y en las líneas van líneas también conocidas como inteligencias, en las cuales se van integrando ahí y van midiendo la altitud. Por eso se llama niveles, estructuras o niveles de altitud. Esto es importante y está en la religión del futuro. Aquí está todo, porque aquí muestran cada uno de las estructuras, que también le conocen como fulcro. Y cada fulcro, como es una especie de transición de una escalera a otra, cada uno va a tener su propio, una definición, un concepto definitorio de cada uno, y va a tener su visión respectiva. Por ejemplo, si yo estoy en la estructura número 6, que es mente, si estoy en la mente, en la 5, si estoy en esta 5, ¿qué voy a tener? ¿Cuál va a ser mi visión? En la 5, entonces mi visión va a ser la siguiente: de razón, múltiple, moderna, logro, éxito. Pues es una visión muy racional, ¿sí? Pero en cambio, cuando esté en un nivel más avanzado, como un nivel 7, un nivel 6 por ejemplo, que es una mente pluralista, mi visión va a ser pues pluralismo, posmoderna, planetaria, individualista, sensible. A medida que voy avanzando, pues va abarcando la sensación de identidad, se va transformando en otras personas, hasta llegar a un ser muy cosmocéntrico. Una 12 por ejemplo, que es la supermente. Aquí vemos que es la visión de llama no dual, que es trascendente, que es inmanente como tal. Es muy difícil la explicación, porque son muy pocos los que han llegado allá. Apenas podemos decir que casi del total, las últimas 4 no han llegado menos del 1 o 2%. El resto ha tocado todos. Donde más se concentra es el nivel número. Aquí vemos el nivel que más se concentra, es el nivel que llaman para mente. No, 4, el 3, 4 y 5. Aquí donde está concentrado casi el 90%. De la población de mundial. La población mundial está concentrado en esas estructuras. Sí, están ahí. Bueno, el libro enfoca todo eso y es una motivación también a leerlo como tal. Estas gráficas muy completas son las principales líneas de desarrollo. Recuerde que son 12, también consideradas como denominadas niveles de conciencia o estructuras de conciencia como tal. Recuerde que hay 12 y van desde infrarrojo, magenta, rojo, ámbar, naranja, verde, esmeralda, turquesa, añil, violeta, ultravioleta y clara luz. Y en palabras, ya definiéndose líneas como tal, ya va de la sensoromotora, la preoperacional simbólica, la preoperacional conceptual, la operacional concreta, la operacional formal, la mente pluralista, la visión lógica inferior, la visión lógica superior, la mente iluminada, la mente intuitiva, la sobremente y la supermente. Cada autor en cada línea ha tenido un nombre para explicar cada una de estas niveles o estructuras.
Por eso muchas veces este fue producto de muchos años llegar a hacer estas planillas. Las visiones del mundo, como la tenía Jim Jaycee, ese sí lo puso con visiones, desde la arcaica, magenta, mítica, racional e integral. Él llegó a hablar de 5 de las 12. Otros han llegado a ponerle otros nombres, ¿sí? Tales como Grave, Wade, Don Beck, ya hablando de trascendente, unidad, Maslow, no sé si está Maslow hablando de necesidades como de autotrascendencia, las del famoso tercer grado, ¿sí? Fuera de las primeras necesidades que son más fisiológicas. Bueno, eso es una cantidad. Va a encontrar, lo importante es que ustedes miren en el lado izquierdo la estructura que tiene y pueden ir mirando, haciendo un paralelismo, llevándolo a cada uno, cada autor a donde llegó, ¿sí? Como tal, a interpretar esa realidad, esa experiencia. Las visiones del mundo pues tienen que ver con la famosa espiritualidad. Hay una espiritualidad magenta, una espiritualidad roja, una espiritualidad ámbar, una espiritualidad naranja, una espiritualidad verde, una esmeralda, una turquesa, una añil, una violeta, una ultravioleta y una de clara luz. Pues vemos cómo pasa de las mentes simbólicas a mentes transracionales, transpersonales. Cómo el ego se trasciende y se llega a ese tipo de trascendencia, de inmanencia.